Entonces, identifiquen, en los animales, todo el grupo de los animales, tenemos dos fuentes de genomas, y esa fuente de genoma, curiosamente, está estructurado en forma de ADN. Entonces, esa fuente de genoma, en el núcleo tenemos el genoma organizado en cromosomas, ¿sí? En el núcleo. Y esta particularidad, este es un genoma diploide, era lo que les decía, que Homo sapiens se define desde el punto de vista de sus fuentes de genoma como una especie haplodiploide, porque somos animales. Todos los animales invertebrados y vertebrados tenemos entonces dos fuentes de genoma. La mitocondria, ok. Y la mitocondria, la clase pasada vimos que es un genoma haploide, ok. Estas son las células animales. Esto ya lo sabes y nada más lo quiero asentar. Entonces, en las plantas, ¿alguien de los que está ya presente está trabajando con plantas? Sí. Cuando entren, acuérdense, saluden en el chat, buenos días, soy fulano, ¿no? Con apellidos, porque se graba, se autosalva el chat y es la manera en que yo monitoreo pasar lista. Como se dan cuenta, yo ya estoy entretenida en la clase. Entonces, como ya estoy entretenida en la clase, ya no se me facilita, no tengo ojos en la espalda, no tengo más que un par de ojos, entonces no puedo estar monitoreando los primeros que ingresaron, pues en automático estoy aquí pasando lista en mi hoja de cálculo, pero ya a los demás pues no los veo, ¿sí? Entonces, ¿alguien está trabajando con plantas? Tú, Diana, tú, Dafne, tú, Miguel Ángel, tú, Omar, ¿no están trabajando con plantas? Nadie está trabajando con plantas, Dios mío, ¿no? Ok. Bueno, entonces en las plantas vamos a tener tres fuentes de ADN. El núcleo, que también es ADN, y también es un genoma diploide. Y esto va a ser muy importante, pero muy importante. Y las plantas, además de las mitocondrias, que siempre las dibujan como las mitocondrias, tienen dos fuentes de ADN citoplásmico, todo lo que está afuera, y los cloroplastos. Ok. Estos dos ADN citoplásmicos son genomas haploides. ¿Sí? Entonces esos genomas haploides se heredan, salvo, les decía que son artículos que están publicados en revistas de alto impacto, donde dicen que en plantas, en animales no tenemos evidencia de que el padre participe en su donación de genoma mitocondrial en los animales. En una especie de pino se publicó allá por los 90 y se mantiene que los cloroplastos sí pueden recibir donación de parte del padre. En este caso el padre es el grano de polen. El término técnico en biología reproductiva de las plantas, acuérdense que las plantas hermafroditas tienen óvulos
y tienen también polen, ¿sí? Por lo tanto, pueden polinizar. Cuando ellas donan el grano de polen, decimos que esa planta tiene función macho. Cuando la planta forma la semilla, es ella la que forma la semilla y en consecuencia la semilla se desarrolló a partir del óvulo, quiere decir que esa planta, la misma planta, el mismo individuo, incluso tiene entonces la función hembra. ¿Sí queda claro? Para cuando yo diga función macho, función hembra, ya todo mundo me entienda lo que estoy diciendo, ¿sale? ¿Sí queda claro? Entonces, no son exclusivas. Hay especies en que tienes los sexos separados, de modo que tienes plantas hembra y plantas macho completamente. Allí, por ejemplo, toda la planta se convierte en función hembra o función macho, ¿sí? En las hermafroditas es donde se va a aterrizar los términos técnicos de función macho, de función hembra. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿esto qué consecuencias va a traer? Mira, va a traer muchas consecuencias tanto en la parte experimental para obtener los datos para genética de poblaciones. El genetista de poblaciones tiene su perfil profesional, de formación, que él maneja técnicas moleculares de biología molecular. O sea, no hay más. El genetista de poblaciones genera sus propios datos. ¿Cómo es eso? Pues que él va a delimitar sus poblaciones y él va a saber qué es con lo que los va a analizar. ¿Sí? Ahora bien, fíjate bien, quiero que me sigas y no te pierdas en esta parte y lo anotes en tu libreta, porque cuando veamos cómo aterrizar los principios mendelianos a distintos marcadores moleculares, para que te quede claro dónde vamos a identificar que se cumplen los principios mendelianos, se medio cumplen los principios mendelianos o no se cumple ningún principio mendeliano, porque simplemente no da el ancho lo que estoy analizando para averiguarlo, es decir, me lo va a impedir la naturaleza misma del genoma que estoy analizando, ¿sí? Y ahorita espero ser clara. Término técnico en biología molecular, donde locus, de aquí para el real, en este momento, a partir de este momento, cuando son las 8:25 de la mañana del 30 de agosto, locus en la clase va a significar cualquier región de ADN, cualquier región de ADN. Ojo con eso. Ya no voy a utilizar ni me vas a malentender que locus quiere decir la ubicación física de un gen, ¿no? Ya no. Cualquier región, fíjate bien. Si locus en genética de poblaciones es cualquier región de ADN, nada más voy a identificar lo siguiente. ¿Qué es lo que le voy a identificar? Que esa región puede ser buscada o identificada con una ubicación aleatoria, es decir, va a haber técnicas moleculares que de manera aleatoria van a buscar alelos y te lo van a expresar en un gel de algo que tú lo visualices. Es decir, las técnicas moleculares
te lo van a poder dar estos alelos de ubicación aleatoria. Y va a haber técnicas, otras técnicas moleculares que te van a buscar alelos sin que sepas dónde están ubicados, pero los vas a acotar nada más implementando unas ciertas pasos en tu búsqueda durante el procedimiento molecular. Entonces, lo que no es aleatorio se llama región blanco. En inglés, target lossy, target, de que lo andamos buscando. En español correcto, si tú escribes en tu tesis de cualquier nivel, busque 15 regiones blanco, no es incorrecto. Lo que va a entender la persona que está revisando esa tesis es que tú acotaste. No sabías dónde estaba, fíjate bien, es muy distinto saber la ubicación física a decir que vas a acotar una región blanco, ¿sí? Estas regiones blanco suelen ser ya de manera muy clara, decimos, voy a analizar 5 loci de la mitocondria, voy a analizar 10 espaciadores intergénicos del cloroplasto, voy a analizar 10 loci de tipo microsatélite en el núcleo, pero eso no quiere decir que necesariamente lo sepas. No necesariamente sabes la ubicación física. ¿Cómo sé yo eso de las regiones blanco? ¿Cómo determino yo que algo sea una región blanco? ¿Alguien de ustedes ha hecho un PCR en su vida? Yo es lo que le iba a preguntar, de hecho, o sea, supongo que con los target loss utilizas primers, ¿no? Pero para amplificar lo que quieres amplificar. Pero más bien mi duda sería con lo que nos menciona de manera aleatoria, o sea, ¿cómo buscas de manera aleatoria? ¿Qué primers usas o...? Ahorita les voy a dar un ejemplo de una técnica molecular que se llama, la técnica se llama RAPIDS por sus siglas en inglés, y yo la verdad en español sí conozco muy poca gente que le dice RAPS en español, pero nadie te entiende. En el mundo de los biólogos moleculares o de los que trabajamos biología molecular, a mí me costó, y no es porque me haya formado en la parte de genética molecular en Canadá, pero yo no entendía cuando me decían RAPS, yo decía, ¿cuáles son los RAPS? No conozco los RAPS, ¿no? Y se escribe RAPDS. Esta te la voy a dar como un ejemplo que ya no se usa, pero ahorita para que las vayas trasladando a las técnicas de secuenciación masiva que nos producen mucho más alelos, y lo que quiere decir random, escríbela en tu libreta, random amplify polymorphism, DNA. La palabra D en el acrónimo en inglés RAPID se pronuncia en inglés, RAPID. La D quiere decir DNA o viene de DNA, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Todavía no quiero entrar a técnicas moleculares, pero brevemente voy a resolver la duda de Miguel. Los biólogos moleculares, cuando quieren amplificar regiones blancos, diseñan oligonucleótidos. El anglicismo primer está muy disperso en español. En México, en toda América Latina, no utilizamos el término español cebador, iniciador, como lo van a leer en los libros de español de España. Entonces,
el término técnico en América Latina, si tú lo escribes oligonucleótido, oligo, pocos, nucleótido con acento, no lo vas a encontrar en la RAE, en la Real Academia Española, pero está construido de una manera correcta, oligo pocos, nucleótidos pocos. Y es muy usual que si te tomas un curso en posgrado con la gente, por ejemplo, de biología molecular, del Instituto de Biología o de biomédicas o de fisiología celular, te van a decir, pon los oligos en tu PCR, y lo que te están diciendo, los oligos, en nuestra jerga común de nuestro español coloquial, nos estamos refiriendo a los primers, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace un amplificado al azar? Bien sencillo, bien sencillo, bien sencillo. Cuando tú vayas a utilizar oligo para una región blanco, fíjate bien, van a tener una secuencia conocida y generalmente son de 18 a 25 bases en promedio. Y uno se llama F y el otro se llama R. Y dices que entonces voy a borrar mi pizarrón que llevo. Y entonces esos oligos, esos primers u oligos, ¿sí? Oligonucleótido, el anglicismo primers, cebador, iniciador, en el español de España, ¿no? Okay. Cuando yo quiero amplificar una región blanco, es decir, la región blanco en este caso ya es operativamente mi locus, lo que voy a meter entonces es un primer F y un primer R. Ok. Es tu obligación que si no lo sabes, es momento de que ya no sigas con esta ignorancia, que entiendas perfectamente cómo ocurre en las células la replicación del ADN. Eso es muy importante, porque la manera de reproducir in vitro, es decir, por PCR, regiones blanco aleatorias, está fundamentada en cómo lo hace la célula. Es decir, la evolución lo inventó y el biólogo molecular se lo copió. Aquí. Y entonces aquí tú tienes tu secuencia por analizar, es decir, tu secuencia blanco, tu secuencia o región de ADN blanco. Ok. Esta es la primera diferencia. Pongo una pareja de oligos cuando yo quiero amplificar una región blanco. Estos oligos también, como tratan de que no se te peguen en otra parte del genoma, también tienen otra característica. Son de un tamaño promedio de 18 a unas 25 bases. ¿Bases? ¿Cuáles bases? ACYT. ACYT. Ya ahorita tú ya tienes que saber de qué se compone químicamente el ADN y cómo se estructura ese ADN. Es decir, ya ahorita yo ya no me entretengo en tanto detalle. Y si yo quiero amplificar un locus aleatorio, ¿cómo le hago? Por ejemplo, con Rapids. Con Rapids. Acá, por ejemplo, con microsatélites. ¿Ok? ¿Cómo le hago? La primera, solamente pones un oligo. Solo un oligo, no un par. Por lo tanto, fíjate, en el momento en que no le pones hielo a pote del otro lado, nada lo va a detener. Entonces,
otra característica de este olivo, se llaman decámeros. Tienen un nombre tan preciso, estos olivos, que se llaman decámeros. Decámero es igual, por su raíz, es igual a 10. ¿A 10 qué? De 10 unidades. 10, las unidades, ¿cuáles son acá? 10 bases. Y eso, nada más fíjate ahorita, esas dos características. Y te voy a dar una adicional, te voy a explicar más detallitos del PCR. Del PCR, ahorita te voy a empezar a sondear, a ver hasta dónde sabes de PCR, para yo saber hasta dónde te tengo que dar detalles de PCR, ¿sí? Y todo lo que traigas medio chueco, lo que traigas correcto, yo lo tengo que identificar, ¿ok? Y la otra es que ya no ocurre en esta parte, en la pareja de olivos que técnicamente tú vas a meter, ya ocurre en sí misma en lo que se llama el PCR. Entonces, ¿ninguno ha hecho un PCR? ¿Ninguno? No, Dafne, Diana tampoco, Omar tampoco. Yo sí. ¿Tú sí, Miguel? Yo sí. ¿Ah, tú también? ¿Sí? Omar, ¿en dónde hiciste PCR y para qué? No me acuerdo, pero fue con el profesor Elías Piedra Ibarra de genética. Okay. Entonces, mira, en la agenda de los genetistas de poblaciones va a ser muy frecuente que tú escuches cuando la doctora vaya y le diga a su alumno, esto lo vamos a resolver con un PCR estándar. ¿Qué quiere decir un PCR estándar? Cuando le pongo apellido al PCR, pues quiere decir que hay más de un tipo de PCR, algo que no es estándar, ¿verdad? Entonces, así para modo de ejemplo, ahorita en este momento, el PCR estándar es aquel que busca amplificar locus de 100 pares de bases. Voy a utilizar el acrónimo en español, si está aceptado. PD, pares de bases. Pares de bases. En inglés PD, nada más se le da la vuelta, pero en español sí lo tenemos aceptado, hasta un promedio de 2 kbp. En biología molecular utilizamos mucho los megas y los gigas, mucho. Entonces, es la K de kilo, y quiere decir 1000 como kilómetro, 1000 metros, ¿no? Kilogramo, 1000 gramos. Entonces, acá, ¿qué es lo que medimos? Bases, es la unidad de medida, ¿sí? Bases. Entonces, un PCR estándar busca amplificar de 100 hasta 2 kilobases. Es decir, tu PCR va a tener así. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros, los que hacemos genética de poblaciones, tenemos que tener en cuenta esto? Porque le decimos la química que vamos a usar. La química que vamos a usar, que es lo que tú cuando comentes con tus compañeros, es el kit de PCR. Esta química, es decir, y te la voy a, para fines de ejemplo, te la voy a contrastar. Voy a contrastar versus un PCR que le llamamos en inglés long template, largo, template de un amplificado largo. ¿Qué es un amplificado largo? Bueno, un amplificado largo es generalmente yo a veces hago un ensayo con la química de un PCR estándar que compro el kit. Si yo nada más quiero 2500 bases, generalmente yo reajusto y me sirve esa química.
O sea, le voy a batallar a lo mejor una semana en poniéndole, arreglar lo que se llaman las condiciones de PCR, los ciclos de PCR, y entonces lo voy a lograr. Pero generalmente cuando yo compro una química distinta, mucho más costosa, por supuesto, entonces es porque yo ando buscando de 5 a 10 kbps, ¿no? Ustedes usan el español porque yo estoy muy contaminada con los acrónimos en inglés. Entonces, ¿qué es esto? Pues para que te des una idea, entonces va a depender mucho. Cuando yo entro entonces y le digo a mis alumnos, vamos a resolver el problema que tienes con un PCR estándar. Y me dice, doctora, pues es que ya no me funcionan mis condiciones de PCR. Ok. Entonces, antes de entrar en PCR, te voy a definir que los que trabajamos o usamos PCR, identificamos lo que se llaman las condiciones de PCR y los ciclos de PCR. ¡Cuánta terminología! Dios mío. ¿Qué son las condiciones de PCR? Es la lista y concentraciones de los componentes químicos, de los componentes. ¿Y qué son los ciclos de PCR? Son directamente las características de ciclos de síntesis, de desnaturalización y amplificación. Síntesis, desnaturalización y amplificación. Amplificación es síntesis, ¿sí? Ok. Ok. Son las 8:46. Ya no, la clase hoy dura 2 horas. Hoy ya no. Maestra. Sí, dígame. Creo que se pueda, es que no le copié todo la punta de atrás del pizarrón, no sé si me puede dejar tantito apuntar lo último, de abajo. Decameron 10 bases. Ajá. Ok, entonces, entonces ya estamos, entendiéndonos, ¿verdad? Entendiéndonos. Estoy dando una clase que necesito que ustedes estén al 500%, porque esto generalmente pues, con una práctica se puede empezar a entender mejor. Ahora fíjense bien, un PCR estándar, los que hicieron PCR alguna vez en su vida, ¿recuerdan la lista de los componentes que lleva? Yo hace poquito estuve con la práctica de bioinformática y nos habían dicho más o menos qué materiales ocupaban, que era el buffer, el primer, agua, las cadenas de ADN, la temperatura y algo así, más o menos. Entonces en la jerga de técnica de biología molecular vamos a distinguir a las condiciones de los ciclos. Y la tarea que te voy a dejar para que contribuyas la siguiente clase del miércoles es, fíjate bien, no vas a leer un paper completo, pero vas a buscar un artículo científico donde identifiques claramente lo que son las condiciones del PCR y que lo distingas de los ciclos de PCR, ¿sí? Nada más para que vayas viendo cómo se aterriza esta parte y cómo efectivamente se utiliza, ¿sí?
¿Sí queda claro? Ok, entonces, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar un artículo y donde diga PCR Conditions. Lo tienes ahí en tu computadora, y lo tienes a la mano para que digas en este artículo y me compartes la pantalla para que lo veamos. Si te toca, si tú levantas la mano y quieres participar, pues esto es participación, y entonces dices, tú ahí le señalas o ya le subrayaste o utilizas tu marcador en el PDF y le dices, aquí está la parte que dice PCR Conditions y aquí está la parte que dice ciclos de PCR, para que veas que no es semántica, no son sinónimos. Cuando yo a un alumno le pregunto en un examen, dime las condiciones, cómo determinaste o decidiste las condiciones de PCR, y está tan nervioso o no sabe que me empieza a decir los ciclos de PCR. Entonces, lo paras porque le dices, no, esas no son las condiciones, esos son los ciclos de PCR. Las condiciones es la química que tú le pones. Y efectivamente, como dice Daphne, ustedes recuperen de su memoria, cómo es la replicación en una célula de la cadena de ADN. Bueno, ahorita, todo esto que tú ya vas sabiendo, en una planta tú vas a tener, entonces dijimos, 3 fuentes de genoma. Lo primero que hace el genetista de poblaciones es obtener el genoma, y ahorita vamos a hacer una lista de fuentes para obtener el ADN, el genoma. Entonces, en una planta, fíjate bien, en una planta dijimos que está aceptado el acrónimo ADN mitocondrial, ADN de cloroplasto y el ADN nuclear. En una planta son 3 fuentes de genoma, ¿queda claro? Uno diploide organizado en cromosomas y 2 diploides que están afuera del núcleo y que se llaman ADN citoplásmicos. Ok, bueno, esto, cuando tú lo extraes y cuando lo redactas en el paper o en tu tesis, esto es lo que se llama el famoso ADN con una G chiquita aquí, que quiere decir ADN genómico. Cuando tú leas que se utilizó ADN genómico, quiere decir que en ese estudio se aisló todo el genoma de esa especie, de este individuo, porque los genomas se aíslan en genética de poblaciones a nivel de individuo. Definir a los individuos debe de ser un reto, a veces un desafío, y le ayudan los criterios, ¿de qué le ayudan los criterios? Le ayudan los criterios que te enseñaron en ecología, que si es una especie que se reproduce por clonación en su historia de vida, que si se reproduce vegetativamente, todo eso. Fíjense bien, todas las especies que forman rizomas son un reto para todos los genetistas de poblaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar hasta dónde en el campo te arrodillas, te pone de rodillas algo que forma rizomas, te pone de rodillas. ¿Por qué? Porque tienes que escarbar la tierra para ver dónde está el rizoma, y no vaya a ser que incluso hasta 2 kilómetros adelante siga siendo el mismo individuo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que te vas a poner a escarbar 2 kilómetros? No. Tú vas a averiguar en tus antecedentes si esa especie, de qué tamaño tiende a formar tapetes un mismo individuo. Y si ya sabes eso, pues entonces ya no te arriesgas y no muestreas en un área chiquita, en un solo cerro, y te caminas literal hasta los extremos y vas hasta con el GPS viendo las coordenadas y la distancia que ya es, para que digas, no me puedo arriesgar a colectar las hojitas de esta misma, porque a lo mejor es el mismo individuo,
porque tú quieres hacer genética de poblaciones, tú no quieres hacer genética de un individuo, tú quieres representar a toda la población, ¿sí queda claro? Y en un animal, el ADN mitocondrial más el ADN nuclear es el ADN genómico. En inglés, los artículos nomás le das la vuelta al acrónimo. En inglés, Genomic DNA, ¿sí? Y en inglés, Nuclear DNA, Mitochondrial, MIT DNA, y cpDNA, ctDNA. Entonces son acrónimos aceptados por la RAE al español correcto, ¿sale? ADN mitocondrial, ADN-CP, ADN-N y ADN-G quiere decir eso. Entonces cuando tú leas ya vas a entender, porque a veces, como ya son acrónimos tan expandidos en la ciencia, que ya no explicitamos entre paréntesis qué quiere decir gDNA, sino que directamente lo redactamos. The total DNA of the 100 individuals of the species was isolated. Entonces ya rapidito lo redactas. ¿Sí queda claro? Ok. Lo primero que vamos a poner en un PCR es el ADN, que generalmente es el ADN genómico. ¿Por qué digo generalmente? Miren, porque hasta ahorita hemos visto que no hay técnica que nos aísle completamente un tipo de genoma de otro. Ya vimos que no vale la pena gastar y exponerse a químicos altamente tóxicos, y que no logramos separar. Por ejemplo, si tú lees un artículo de los 80s y de los 70s todavía, te van a decir, te van a redactar en sus métodos que estaban buscando aislar el genoma mitocondrial con una técnica que se llama ultracentrifugación usando cloruro de cesio, que es uno de los mutagénicos más poderosos que tenemos en biología molecular y al cual le hacemos las cruces todos los que trabajamos biología molecular y le damos la vuelta. ¿Por qué? Pues porque si vamos a estar 30 años de nuestra vida o lo que nos alcance para estar expuestos a tanto químico y además vaciarlo al ambiente, toda esa contaminación, la biología molecular se ha actualizado mucho en tratar de dejar de utilizar hasta donde se pueda todos los mutagénicos, pero es una realidad y grábatelo en la memoria. Si vas a trabajar ADN, no vas a poder evadir estar más o menos expuesto, más o menos en contacto con agentes mutagénicos. No hay modo. ¿Por qué? Porque si trabajas ADN, lo vas a querer visualizar, lo vas a querer aislar. Y entonces, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar un montón de químicos que te destruyan a otros y que te lo muestren además. Los famosos intercalantes, el bromuro de tirio que utilizamos en los laboratorios, es uno de los agentes mutagénicos más poderosos, más potentes y más peligrosos, y por eso a los estudiantes les tenemos que reiterar: guantes de nitrilo, bata, no directamente, usa las cucharas, no lo toques, aunque tengas guantes, no lo uses. O sea, te tienes que asegurar que te entiendan, que lo asuman, porque en algún momento tú te sales del laboratorio y la idea es que ese muchacho se haga independiente, ¿no? Y si no lo entendió, en cualquier momento se le va a hacer un chiste, agarrar el gel con bromuro de tirio, pipetear y escondes hasta las pipetas para que el muchacho no haga
no tome ese tipo de decisiones que lo ponen en riesgo y aún así te llevas los sustos. Ese cloruro de cesio ya vimos que ni funciona, ya vimos que ni nos separa, que ni nos crea un sedimento tan puro de ADN mitocondrial o de cloroplasto, y entonces se dejó de utilizar. Y ahorita todo el mundo trabajamos ADN genómico y hasta ya dejamos incluso de trabajar casi la gran mayoría de los laboratorios. En la era de los kits es también una desgracia porque los muchachos se dan menos cuenta de lo que están haciendo en cada paso. Con eso de que el kit lo hace todo y los kits no dicen que tienen, pues entonces te pierdes de vista que estás haciendo una lisis, que estás haciendo esto, que estás metiendo un detergente, que hace el detergente. Todas esas cosas, si tú te quieres formar muy bien, por ejemplo, para apostar por una plaza de técnico, que son, pero muy valiosas esas plazas, todo el mundo queremos un muy buen técnico en un laboratorio, pues entonces profundiza, tú tienes que profundizar en todos estos conocimientos. Ok. Entonces lo primero que le vas a poner es el ADN y suele ser el genómico, independientemente de dónde vas a buscar los LOCI. ¿De dónde? ¿Quiénes se van a encargar de tratar de rastrearte los LOCI? Sí, profesora. Sí. Me surgió una duda. Es que Sí. estaba buscando algo así del proyecto y pues encontré que también hay genómica y genética de poblaciones. Entonces, ¿son lo mismo o son ya cosas muy diferentes? Mira, ahorita toda la palabra las ómicas, transcriptómica, genómica, entonces la genómica trabaja con ADN, ¿sí? Y se inventa la palabra genómica para tratarla de distinguir en la cantidad de datos que se producen, que se obtienen con qué, con unas técnicas que se llaman técnicas de nueva generación de secuenciación. Ya se dejó de utilizar el acrónimo en inglés porque ya ahorita se vio que lo novedoso en un año ya no es novedoso. Entonces, esto va de una manera, pero miren, yo les voy a decir una cosa, si la quieren tomar en cuenta. Hay dos perfiles que ahorita se demandan mucho entre los biólogos. El que sabe hacer bioinformática y el que sabe hacer biología molecular bien hecha. Porque van a pasos agigantados. Ahorita en los 2000 todavía, principios de los 2000, 2005, 2010, 2015, todavía Next Generation Sequencing, por sus siglas en inglés, secuenciación, lo tradujimos secuenciación masiva, es una manera, secuenciación de nueva generación. Y entonces quiere decir que está empantando con una técnica que yo se las voy a dar como desde el kinder, para que después ya la vayas entendiendo a estos niveles. Utilizan básicamente lo mismo, PCR de distintos tipos y secuenciación de la secuenciación que se utilizaba en los 60s, de Max and Gilbert, y la de Sanger, que la seguimos utilizando hasta hoy día, dependiendo de los propósitos de la investigación que tengas. Secuenciación de nueva generación. Entonces, mira, Omar, no es lo mismo genómica del resto de las técnicas. Cuando tú leas que son técnicas genómicas, quiere decir que son de tipo masivo. ¿Y en qué es lo masivo? No necesariamente en el número de individuos, y aquí la genética de poblaciones todavía está en pañales, aplicando la secuenciación masiva. ¿Por qué? Porque ahorita la secuenciación masiva se utiliza sobre todo para muestrear muchas especies, y muchas especies
te impone más bien un tipo de pregunta de tipo filogenético, de tipo evolutivo, no tanto de genética poblacional, porque en genética de poblacional quieres muestrear muchos individuos del mayor número posible de las poblaciones de una cierta especie, ¿sí? Entonces, ahorita todavía no nos alcanza el billete para muestrear 100 individuos, pero sí te alcanza el billete de 10 poblaciones, por ejemplo. Si tú hicieras eso, o 30 individuos, por ejemplo, de 20 poblaciones, multiplica 30 por 20. ¿Cuántos individuos? Es mucho, mucho dinero. Y aunque sí son baratas, relativamente son muy costosas. Yo, por ejemplo, ahorita voy a mandar secuenciar, fíjate bien, te lo voy a decir, a ver si me entiendes, ¿no? Y si no, yo te doy los detalles. Voy a mandar secuenciar los nucleares enriquecidos de 50 especies de plantas, y estoy esperando que me encuentre por al menos un promedio de 150 a 200 loci por cada una de las especies de núcleo para hacer filogenómica, y me va a salir un total, y está barata, porque en México, si lo hubiera hecho en México, me hubiera salido más o menos en unos 250,000 pesos esta parte, y entonces la voy a mandar a Estados Unidos. Yo ya enriquecí los losinucleares, los voy a mandar a Estados Unidos, y ellos van a preparar las bibliotecas genómicas con un kit diseñado para angiospermas que pueden encontrar hasta 381 loci de núcleo, los enriquece, y yo estoy esperando obtener un total más o menos de unos 500 megas de información, porque te lo venden por megas, se secuencia ahora por megas de bases, ¿sí? Y voy a pagar 145,000 pesos más o menos, considerando ya el tipo de cambio, para 50 especies. Y eso es una tesis de doctorado. A veces ustedes entran a los laboratorios, y creo que una de las cosas que les deberíamos de presentar es las facturas de los costos para que se hagan más responsables. Es bien costoso hacer biología molecular, es muy costoso, y eso pensando que ya tienes los equipos necesarios, termocicladores, cámaras, equipos, etcétera, etcétera. La balanza, las centrífugas, que pueden ser una trivialidad, pero son cosas indispensables de biología molecular, ¿sí? Entonces, la parte de genómica se basa en ADN, y lo que te remite es que vas a obtener del orden de megas a gigas de bases de datos. Ya no pares de bases de datos, ya no miles, ya del orden de megas, mega con M mayúscula, que quiere decir 1,000,000, desde millones hasta gigas, que le pones 3 ceros, que son millones de bases, ¿sí? Esto es la diferencia. Entonces los genomas dan para eso. Y la otra parte que en las omics, en la era de las omics, es la transcriptómica. Quiero decir que ahí lo que analiza la gente ya no es el ADN, sino la expresión del ADN en el ARN, y generalmente es el ARN mensajero, y este es otro mundo. Aislamiento de ADN no tiene nada que ver con aislamiento de ARN. Las condiciones cambian tremendamente, y tu perfil de genetista de poblaciones o de biólogo molecular, que es en el que te quieres formar, alguien que sepa, por ejemplo, hacer desde aislamiento de ADN
hacer la parte experimental de bibliotecas genómicas, preparar para genómica, preparar para transcriptómica, mis respetos, es un perfil de un biólogo molecular que seguramente tiene 30 años en el área, ¿no? Entonces, la parte de la transcriptómica ya no trabaja el ADN, sino el ARN, y este generalmente es el ARN de los ARNs que tenemos en las células, es el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, es el ARN que ya se tradujo, que ya se limpió de los intrones y que ya solamente dejó los exones, que ya solamente dejó la expresión. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí ya es otra clase de pregunta. Esta es una clase de pregunta y esta es, no hacemos una técnica u otra por moda. No hay que moverse de eso. Hacemos una técnica por la pregunta científica que nos plantea nuestro estudio. Es decir, yo no voy a utilizar para levantarme el cuello, yo estoy haciendo genómica masiva. Entonces, ¿como para qué? ¿No? Y eso a veces de repente los chavos nos perdemos. Cuando somos jóvenes pensamos que es mejor lo más nuevo, pues no necesariamente. Si tu pregunta se contesta con 5 loci, que lo sacas con secuenciación sangre del ADN mitocondrial, ¿a qué gastas tanto dinero en genómica comparada? ¿No? O sea, ¿para qué? No te sirve porque además la cantidad de datos, aquí prepárense, ¿eh? El que hace genómica le tiene que gustar la parte bioinformática, pero bioinformática en serio, ¿eh? Y es decir, te vas a olvidar de los ambientes Windows, de los ambientes iOS. Bueno, iOS ayuda mucho más que Windows. Windows no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y te vas a tener que estrenar en la plataforma de Linux. Tienes que instalarle Ubuntu a tu computadora como sistema operativo, tienes que familiarizarte con programación, hay que tomar un curso de programación o 2 o 3 cursos de programación, hay que juntarse con los matemáticos que saben programar, hay que tener entre los colaboradores gente que sepa algoritmos, gente que sepa hacer eso. Entonces, y hay que estarse actualizando y entender que una ruta que le llamamos el script, que te sirvió para analizar, ensamblar el genoma de una especie, no te va a servir para otra especie. Entonces tiene que ser un perfil paciente, que esté acostumbrado a trabajar grandes horas sentado en la computadora y no necesariamente esto en la parte de informática te demanda tanto que generalmente son personas distintas las que lo hacen. Cuando estás en un doctorado, sí se te exige que te formes en la parte experimental y que también te formes en la parte de informática analítica. ¿Por qué? Porque no es que tu director de tesis te quiera poner a trabajar mucho, es porque es la manera en que está viendo que si no consigues plaza en la parte experimental, a lo mejor consigues plaza en la parte de informática. O que tú mismo tomes esa decisión desde tu corazón. Por ejemplo, yo tengo una de doctorado que ella dice que no quiere trabajar en la parte experimental porque la pone muy nerviosa y todo es muy costoso. En cambio, si la riega en la parte de informática, lo único que tiene que hacer es repetir el proceso. Entonces, ella ya está convencida que ella no se quiere ir para la parte experimental, pero yo le tengo que apretar los tornillos porque ella en algún momento va a estar en el lugar donde yo estoy y le va a decir a sus alumnos: te voy a enseñar a hacer biología molecular, ¿sí? Porque si no, pues los mandan con los técnicos o los mandan a que así como que los avientan a ver quién se los forma. Y pues no, así tampoco es, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo podría decirle si puede dejar entrar a una compañera que está intentando entrar, por favor. Sí las vi, pero vi que querían entrar a las 8:46, entonces ya no voy a dejar entrar tan tarde. Es que hubo un error en el link, yo creo que por eso la gente no entró a buena hora. De hecho, yo no entré con el link de hoy, 30 de agosto, entré con el del 25.
Sí, yo también quería decir eso de que yo entré con el que envió el primer día y no el que dejó. Ah, ok. Bueno, Lo hubiera puesto, yo creo que en el aula de Classroom, yo creo que hubiera sido para que ya lo tengamos todos como a la mano, porque se sí. pierde entre los correos y yo intenté entrar con el otro y no pude. Ok, bueno, miren, lo que vamos a hacer ya es que en el Classroom ya todos los que están ahorita ya pueden entrar, ¿verdad? Porque las clases siguientes, yo ya lo que voy a hacer es abrir Classroom y generar ya en ese momento ya generar, porque además ya es la cuenta yo ya tengo en un solo lugar todo, ¿sí? Entonces, como yo ya vi que, déjenme ver si entre los presentes en el Classroom hay gente que sigue estando, que no ha aceptado la invitación y en consecuencia no aparecen como alumnos, no los etiqueta como alumnos, sino que los etiqueta como invitados. Yo no sé las consecuencias que eso vaya a tener, ¿sí? Y hay una persona que no tengo correo, que no tiene correo de Iztacala y que tiene cuenta de Gmail y no hubo modo de que ayer la pudiera poner en la lista. Yo les comenté desde el semestre pasado en el grupo que no siempre, y no entiendo la razón, en el Classroom cuando detecta cuentas que no son la institucional, sea de Gmail, sea de Hotmail, sea de la que sea, pone un letrero rojo y no hay modo alguno que lo puedas ingresar a la lista de alumnos, de participantes. Y entonces te manda un mensaje en rojo y dice, este correo no se puede, simplemente no te da opción, no te dice, ¿está seguro que lo quiere ingresar? ¿Está usted corriendo riesgos? No te lo pone, te dice, no se puede, y no se puede, y la verdad no sé cómo quitar ese candado bioinformático, porque ya me metí a leer mi configuración y todo, no le tengo ningún candado. Iztacala no nos pone ningún límite de alumnos para los alumnos de clase. Entiendo que hasta podríamos tener 100 alumnos y no nos lo pondría, pero la verdad, por ejemplo, aquí una muchacha que se llama Jocelyn Michel, sigue apareciendo de invitada. Un muchacho que se llama Axel Isaac Delgadillo sigue apareciendo como invitado. Uno que se llama Ángel Alejandro Ortiz sigue apareciendo como ellos tres. No sé las consecuencias que vaya a haber, pero ya el miércoles yo ya voy a mandar el link previo al inicio de la clase desde el Meet, ¿sí? Entonces ya va a ser con esta lista, solo con esta lista. Está Aarón en la lista, bien, Alexa Rondal, Ángel Román León Quintanar, Anuar Salomón, alguien que se llama De Rosas, por ejemplo, ella está registrada con un correo no institucional y sin embargo la aceptó sin problema. Daphne está registrada con un correo no institucional y la aceptó sin problema. Diana Saraí está ya registrada, alguien que se llama Gabriela Flores está registrado, González Díaz Hugo está registrado, Jesús Daniel Cortés ya está registrado, Leonardo Munguía está registrado, Miguel Ángel Hernández está registrado, Omar Santiago está registrado, Paris Oliver está registrado, Reyes Martínez Joseph, Rivera Agustín Edmundo y Sergio García de la Cruz. Entonces ya no sé si falta más gente, ¿no? Porque ya, fíjense bien, yo no hice absolutamente nada para registrar, absolutamente nada. Ya ayer en la noche, ayer en la tarde, me aparecieron ya los alumnos que supongo que le dieron clic al link del aula y en consecuencia los anota como alumnos participantes, ¿sí? Entonces, hasta aquí quiero terminar nada más esta parte de componentes. Voy a hacer un break y no está la persona por la cual yo quería hacer este break, que es Paris. Entonces,
Para el genetista va a ser la parte experimental, y en sus, el genetista lo que hace es que busca papers o tesis que ya se trabajaron con su especie o con especies cercanas y le va a copiar las condiciones y los ciclos. Y lo otro que necesita son los oligos. Si tú quieres una región blanco, ya vimos ahorita, entonces tienes que poner una pareja de unos olivos, uno se llama F y otro R. Este está en dirección 5', 3', este está en dirección 3', 5', y esto ya no es simple para ti, o sea, ya me estás entendiendo, no estoy hablando nada que no conozcas. Los olivos le pones, y si quieres una región aleatoria, entonces pones solamente un oligo, y por convención, ¿no? Puede ser que alguien lo etiquete como un F o un R, pero eso es incorrecto. Esto es aleatorio. Entonces tú pones un oligo y no se llama ni F ni R, pero lo que sí es cierto es que por convención, todos los que hacemos biología molecular y secuencias de ADN, siempre presentamos y publicamos la secuencia, trátese de la que se trate, en sentido 5', 3'. Y esto ustedes ya saben la razón. Es la dirección principal de replicación de la doble cadena de ADN. ¿Sí? Entonces es una convención. Siempre que leas el oligo en una tesis o en un paper, así sea aleatorio, está escrito o está establecido en la dirección 5', 3'. En los aleatorios no sabemos si esto viene de atrás o de adelante. Lo que sí es cierto es que por convención, para que no te hagas pelotas, porque es bien fácil hacerte pelotas, tú no nomás haces el ejercicio, pon 5 bases, dale la reversa complementaria a esa base, a esas 5 bases. Y por ejemplo, que entiendas eso puede ser una trivialidad. Yo te diría, haz el ejercicio si vas a hacer biología molecular, porque por ejemplo, yo me lleva mucho tiempo que los chavos entiendan la reversa y la complementaria cuando van a diseñar oligos. Y entonces después me dicen, y después maestra, pero ¿cómo? ¿Lo voy a publicar en 5', 3'? Sí, y le tienes que volver a dar la vuelta. Entonces son unas pelotas espantosas, y yo creo que la razón es porque no tienen en la mente cómo va la dirección de la replicación, cómo viene en el otro sentido en la principal, y cómo lo está leyendo la polimerasa, sintetasa, ¿no? Entonces, el otro ingrediente tiene que ser la química que le copia el ambiente celular. Yo voy a darle un ambiente de iones potasio. ¿Qué pasó, pendejo? Que no lo meto directamente, sino lo meto en forma de cloruro potasio, en un pH 8. En biología molecular, todos los que trabajamos ADN, trabajamos en un pH 8, 8.0, 8.3 y ocasionalmente hasta 8.5. Esto es porque este es el ambiente de la célula, el pH de la célula. Esa es la razón. Esta es la razón por la cual yo no cambio el pH. ¿Sí? Entonces, en biología molecular siempre estamos trabajando eso. Y generalmente no lo metes así, lo metes en un famoso buffer 10X. Y el muchacho, si no tuvo curiosidad, o su formador, su director de tesis, no se lo exige o no se lo explica, nunca se entera que lo principal que hay aquí en este buffer de 10X son los iones de potasio. Los iones de potasio.
¿no? Entonces, y lo otro que tú vas a necesitar meterle y que es indispensable, y a ver si alguien me puede decir por qué, le tengo que meter cloruro o de manganeso o manganeso, y generalmente también en cloruro de manganeso. ¿Alguien sabe por qué le tengo que poner, si no le pongo manganeso a mi PCR, por qué no hay amplificación por PCR de esa región que ando buscando? También es una sal, ¿verdad? El manganeso sí. Para la polimerasa. Porque es un cofactor de la polimerasa, efectivamente. En la replicación in vitro, un PCR finalmente es una replicación in vitro, ¿sí? Ok, entonces lo que les decía, la evolución lo inventó Gary Mullis, que se ganó el premio Nobel de Química en 1993 por haber sistematizado de manera automática las condiciones de PCR, ¿no? Fue una ocurrencia que tuvo ese técnico de un laboratorio y resulta que patentó y entonces se hizo millonario. ¿Por qué se hizo millonario? Pues porque el PCR vino a revolucionar completamente el acceder y generar datos para todos los fines, para las poblaciones naturales, las especies no modelo, etcétera, 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 y obviamente en Homo sapiens. Ustedes vean, en 1983 se desbocó completamente la biología molecular gracias al invento de la técnica del PCR, ¿no? De la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces lo único que sabía, fíjense bien este técnico, muy ¿qué sabía? Sabía al revés y al derecho la replicación del ADN en las células. Entonces hubo muchas cosas a su favor, pero el asunto es que si no le pongo manganeso a mis células, tanto in vitro como en la naturaleza, en mi dieta normal, voy a tener serios problemas. Y aquí les quiero hacer un comentario. Ya ven que hay gente que se cree toda la publicidad, ¿no? Y de repente hay un boom de que parece que todo lo que es de origen natural puede ser bueno. Mucho cuidado con eso, porque he visto, hay gente que sí ha impactado porque se toman unos cócteles que venden en las tiendas naturistas de manganeso, y entonces les dicen que se van a sentir bien poderosos y que van a correr, y que en lugar de correr 1 kilómetro van a correr 10, y les revienta el corazón. ¿Por qué? Porque llegan a tal punto que causan un desequilibrio iónico en las células. Entonces, si tú comes frutas y verduras y de vez en cuando un pedazo de carne, o sea, te la vas a pasar bien, tu cuerpo se la pasa a todo dar, tu microbioma se la pasa a todo dar, eres feliz, tomas agua, no tomas droga-cola, le das a los riñones con lo que evolucionaste, no le das los inventos de la dieta de los últimos 50 años de la industrialización, porque tú tienes un cuerpo que le llevó miles de años o quizás hasta pocos millones de años darte esta fisiología. Entonces, generalmente la gente que sabe cosas técnicas no cae en esos embustes, ¿no? Pero de repente podemos tener un vecino, podemos tener una abuelita, un abuelito que anda desesperada por el dolor de las rodillas. Pues,
ya tienes 80 años, abuelo, o sea, también la onda, todo se acaba, o sea, no te metas esto, por favor. Y yo se los cuento porque es muy triste, pero hace unos años, antes de la pandemia, hubo una maratón en Chapultepec y, y tomaron de manera, se infartaron 2 hombres, los 2 mayores de 70, y los 2 tomaron su licuado y se tomaban desde un mes antes su licuado de manganeso para poder aguantar. Entonces, yo tengo la hipótesis, no hay evidencia científica, ¿no? De que quizá ellos mismos se pusieron en un riesgo iónico por eso, ¿no? Entonces, si no le pones manganeso, pues no hay modo. Ok, y entonces, la TAC polimerasa, fíjense, es una historia muy bonita, que si ustedes la rastrean ya no se les va a aparecer, pero es muy bonita porque esta es una de las cosas que creo que era necesario, este descubrimiento, para que se pudiera inventar el PCR. La TAC polimerasa se descubre más o menos a principios de los 70 y el nombre de TAC, de termófilos acuáticos, termus filus, afinidad a la temperatura, y aquaticus es una bacteria que podía sobrevivir por encima de los 70 grados centígrados, lo cual nuestras células no soportan eso. En cuanto tenemos fiebres de 40 grados, nuestro cerebro empieza a delirar. ¿Por qué? Pues porque se nos empiezan a desnaturalizar las enzimas, empieza un proceso de afectación por temperaturas. Por eso es tan grave que tengamos temperaturas altas, entre otra cosa. Y por eso es uno de los síntomas que todos siempre lo estamos cuidando, ¿no? Siempre lo estamos cuidando. Si alguien ha tenido fiebres con una tifoidea o con la COVID, aunque la COVID parece ser que se mantiene por debajo de los 40, pero si alguien ha tenido una salmonelosis, una de esas infecciones de las meras agresivas, y estás a 40 grados, ten mucho cuidado de los que vayan a estar alrededor de ti, porque vas a empezar a decir incoherencias y puedes incluso decir tus más ocultos secretos, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado. Y esta Thermophilus aquaticus, que ya se procesa por ingeniería genética, ya en E. coli, hay laboratorios que patentaron a la cepa y entonces ya le insertaron los genes para producir masivamente, como una lechería, pero en lugar de leche se produce enzima, y ese laboratorio abarata mucho sus costos, porque lo costoso de un kit pues no es el magnesio ni es el cloruro de potasio, lo costoso de un kit de PCR es la enzima. Entonces esto ya se produce por ingeniería genética, se vende ya ultra puro, ya es muy raro que una polimerasa no funcione, ¿no? Y los DNTPs, el acrónimo en inglés es el mismo que utilizamos en español. En español decimos DNTPs cuando te vayas a hacer tu doctorado o una estancia al extranjero, el laboratorio a donde vas a llegar, te van a decir DNTPs, igual que en español, okay. DNTPs, ¿no? Igualito. DNTPs, igualito. Entonces, los DNTPs no son otra cosa que en una cierta forma, y esto, yo quiero que le eches de veras una leída a la duplicación del ADN, en qué formato se utilizan las bases, porque no es lo mismo que yo ya te diga una base nitrogenada y la estructura, que recuerdes la estructura. ¿Qué lleva esta base nitrogenada? Lleva un anillo de algo, lleva una molécula de algo, está unida por un enlace de qué tipo,
esa parte ya la recuerdas, no la necesitas para el curso, pero todo aquel que use técnicas de biología molecular sería deseable que supiera estos detalles. ¿Sí? Entonces esas bases son A, C, Y, T. Entonces adenina, citosina, guanina, timina, que son todos los ADNs del planeta Tierra. Hasta ahorita hemos visto que se componen de A, C y T. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Entonces estas son las condiciones de PCR y los ciclos de PCR, como su nombre lo dice, son ciclos de temperatura y desnaturalización. Y un PCR estándar siempre en la tarea que vas a buscar y que no te vaya a llevar más de 10 minutos, ¿no? Los ciclos, en inglés PCR cycle, ciclos de PCR. Entonces, casi todos empiezan por una desnaturalización. ¿A qué temperatura se desnaturaliza el ADN? Por encima de los 70. Entonces, en el laboratorio usamos unos equipos. El equipo donde se hace este trabajo se llama termociclador. Termociclador. Hay distintos modelos. En el mercado hay distintos costos, hay distintos tipos, ¿no? Que de una placa de 96, que para volúmenes de tubos de 0.2, de 0.5 mililitros, entiéndase 200 o 500 microlitros, etcétera, etcétera, que si es de gradientes, que si hay termocicladores que tienen cada 12 tubos, temperaturas que puedes tú, el investigador, determinar, etcétera. Bueno, la desnaturalización del ADN genómico generalmente la hacemos entre 94 y 96 grados centígrados en el laboratorio. Decidir una o la otra a veces sí puede tener consecuencias, aunque parezca muy poco, ¿no? 94, 96, y se llama desnaturalización inicial. Siempre hay esto en el ciclo de PCR. Esta desnaturalización inicial tiende a ser de segundos a 1 o 2 minutos cuando mucho. Y se utiliza mucho en la terminología que vas a leer en los artículos. Las apóstrofes, doble apóstrofe, quiere decir segundos, o en inglés lo abrevian como seconds, y 1 a 2, una apóstrofe quiere decir minutos. ¿Sí? Y después vienen ya los ciclos de PCR. Es la parte que tú vas a leer en los artículos, como que dice, se redacta 35 ciclos, quiere decir que el base más otros 34. 45 ciclos, quiere decir que el base más otros 44 para sumar un total de 45 ciclos. Y estos 45 ciclos se componen otra vez de una desnaturalización. Y quiero que ahorita que me digas qué es desnaturalización, qué significa desnaturalizar el ADN. Significa quitarle su conformación estructural normal, por así decirlo, ¿no? Estable, que es la doble hélice, ¿no? Por los puentes de hidrógeno. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, como hasta arriba de los 90 se pueden romper los puentes de hidrógeno, es que ya logra desnaturalizar el DNA, ¿no? Yo lo entiendo así. Ok. Es correcto lo que está diciendo Miguel. Entonces, ¿se acuerdan que el ADN tiene distintas estructuras? Primaria, secundaria, etcétera. Quiero que me digas cuál estructura es la que se rompe con la desnaturalización. No, pues la primaria.
porque todas las técnicas anteriores fueron pues disgregar los cromosomas, ¿no? Y hacerlos como que secuencias más abiertas. A ver, Omar quiere hablar. No, sería la secundaria, ¿no? Porque la primaria creo que es nada más una hebra. Entonces, de tarea, ¿qué estructura se rompe o se pierde con desnaturalización del ADN? Y cuando vayas a investigar eso, una vez recuerda cómo se estructura el ADN. Así, ¿no? El ADN de núcleo, que es con el que más se ha trabajado, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar allí como un paréntesis para que ustedes participen la siguiente clase, ¿ok? Y los ciclos de PCR que tú vas a leer en los artículos dice: los ciclos de PCR consistieron después en una desnaturalización inicial de 2 minutos a 94 grados y 35 ciclos en total de una desnaturalización que generalmente viene del orden de segundos. El alignment en inglés de los oligos, y esto es una temperatura y un tiempo. Siempre va asociada tiempo y temperatura. Y en la síntesis igual, temperatura y tiempo. Si tú compras un kit que tiene una Thermophilus aquaticus como de polimerasa, esta síntesis generalmente va a ser a 72 grados centígrados. Los oligos generalmente se alinean entre 40 y 60 grados, ¿sí? Mañana, si ustedes tienen más dudas, yo les puedo responder más detalles desde diseño de oligos, por qué las temperaturas tienen que ser así en los oligos, etcétera, etcétera. Y esta desnaturalización, entonces, independientemente de que el miércoles vayan a contestar esa tarea, desnaturalización quiere decir que abras la doble cadena, que rompas a la doble hélice, que esa superestructura donde la tienes completamente estructurada y apretujada, por temperatura, quites esa doble hélice y entonces abran a la doble cadena. Pero me vas a decir cuando contestes esta pregunta, no puedes perder la secuencia, eso es una estructura del ADN. Solamente la abres como si estuvieras viendo ya una escalera que la estuvieras partiendo en dos, ¿sí? Entonces, desnaturalización quiere decir entonces que esa doble cadena la abras por temperatura. Y es una propiedad que tiene el ADN y que también tienen otros polímeros como las proteínas, ¿sí? Yo puedo desnaturalizar también con químicos, pero la razón por la cual no le meto químicos al PCR es que soy muy cuidadosa porque tengo químicos que en lugar de favorecer a mi amplificado, puedo hacer que inhiban a los componentes. Esa es la razón por la cual desnaturalizo por temperatura y no meto, por ejemplo, una urea cuando quiero amplificar por PCR, ¿sí? Entonces, todos estos detalles técnicos son parte del perfil de formación del genetista, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Se quedó alguna tarea? Era el concepto de marcadores moleculares Ok, y reflexionar si es sinónimo de técnica molecular. ok. ¿Quieres participar? Sí, permítame, dejaba mi tarea. Sí, está bien.
Entonces el miércoles ya vamos a entrar por el Meet y y la idea sería que se metan con la clave de la clase, ¿sí? Y Ya lo tengo, maestro. ¿sí ya? Muy bien. A ver, Adelante. pues investigué el concepto y yo lo que encontré es un concepto de Simpson de 1997 en un libro de genética medicina. Ok. Y bueno, el concepto así dice, es una herramienta necesaria en muchos campos de la biología, como evolución, ecología, biomedicina, ciencias forenses, estudios de diversidad. Se utilizan para localizar y aislar genes de intereses. Existen varias técnicas moleculares que nos permiten conocer cómo se encuentran las proporciones de genes en las poblaciones naturales de manera indirecta, como pueden ser análisis de proteínas de manera directa con estudios de ADN. También los diferentes tipos de marcadores se distinguen por su capacidad de detectar polimorfismos en locus únicos o múltiples y son de tipo dominante o codominante. Es un control. Ok, ¿eso te dice algo? Pues hacia lo que yo le estoy entendiendo y ya lo que vimos en clase, pues en sí es para localizar y aislar genes, ¿no? En cierto locus, bueno, ahí no sé si estoy muy bien, pero según yo es en algún tipo de locus. Y pues prácticamente, de hecho yo, que recuerde, hice según PCR en segundo semestre con la profesora Gladys y era para localizar proteínas de una barra nutritiva. Entonces, pues así, sin como que extender mucho mi concepto y lo que he comprendido, pues para mí los marcadores moleculares es para localizar y aislar genes de interés de manera sencilla. Ok. Entonces, muy bien, Joseph. Lo primero que, aunque parezca una trivialidad, es que vas a procesar la información en tu cabeza de que más allá de que haya marcadores moleculares que parece que se llaman igual que la técnica molecular, es importante que notes que conceptualmente no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Te lo voy a decir así rapidito, porque ustedes parece ser que están familiarizados con secuenciación de ADN. La técnica se llama secuenciación, ¿sí? Y puede ser Sanger, Masson-Gilbert, secuenciación con radioactividad, que hay laboratorios donde todavía se usa, secuenciación masiva. O sea, tú produces secuencias de ADN. ¿Y cuál es el marcador en una secuenciación o en una secuencia? El dato, por ejemplo, el ejemplo, la técnica se llama secuenciación y puede ser de cualquier tipo y produces secuencias de ADN. Bueno, pues este marcador molecular son nucleótidos variables y se llaman posiciones nucleotídicas variables. ¿Y qué quiere decir eso de variable? Pues es que lo de variable es cuando comparas a la misma secuencia entre distintos individuos. En genética de poblaciones, lo que comparamos son individuos. Cuando utilizas la secuenciación en filogenia, lo que comparas son las distintas especies, o si son individuos, pero de distintas especies. Aquí son distintos individuos, y damos por hecho que son distintos individuos de la misma o de distintas poblaciones, pero de una especie que está siendo estudiada con genética de poblaciones. ¿Sí quedó claro?
Por ejemplo, ahorita que yo puse y que te voy a dar más, porque la voy a utilizar de ejemplo para, para que entiendas las consecuencias matemáticas, de producir o de utilizar técnicas que nos identifican genotipos y de utilizar técnicas que no nos identifican genotipos, que nos encuentran muchos alelos. Los rapids es una técnica aleatoria que nos encuentra muchos alelos, pero vamos a entender por qué no nos puede identificar genotipos y en consecuencia ya te lo estoy adelantando. Todo aquello, todas aquellas técnicas que no te identifiquen genotipos, no puedes aplicar toda la parte matemática que esté hecho con un principio que diga un locus, dos alelos, un locus, dos alelos. No puede, porque operativamente no cumple el requisito de dos alelos por locus, ¿sí? Y vamos a entender la parte operativa que difiere. Ya estamos por terminar la clase, ¿sí? Entonces, el miércoles tenemos 3 horas, avanzamos más con 3 horas, ¿sí? Nos vamos a conectar desde el Meet y el comentario que les decía que no, desafortunadamente no se conectó este muchacho París, es el siguiente. Miren, todos aquellos que me pidan que necesitan hablar conmigo al final de la clase, si puedo al final de la clase atenderlo, los voy a atender. Si no, con la pena les voy a decir que los puedo atender tales días en tal hora, etcétera, pero a todo mundo atiendo. Entonces, pero todo aquello que implique que yo atiendo en privado a los alumnos, incluyendo cuando presenten su examen oral, es una recomendación de la universidad que los profesores grabemos sin otro fin, sin hacer ningún uso absolutamente, que nosotros grabemos esas intervenciones de preguntas privadas o de sesiones con un alumno. Es una recomendación. Entonces yo por seguridad me sirve, ¿no? Ustedes no me conocen, yo no los conozco. Entonces no estoy asumiendo que sean personas perversas, personas maliciosas, personas mentirosas, personas que difaman a la gente. No lo estoy asumiendo, estoy siguiendo la recomendación de mi universidad que me dice, como hemos tenido muchos casos de alumnos que se quieren vengar de los profesores por una o por otra razón, le recomendamos que siempre usted grabe las sesiones que sean privadas, ¿no? Entonces eso se hace. O en algunas situaciones para que no se preste incluso a que los alumnos puedan fundamentar incluso una defensa. Por ejemplo, todas las entrevistas para ingresar al posgrado, todas las grabamos. Eso le sirve incluso al comité académico. Si un alumno dice, no, es que a mí ni siquiera me dieron tiempo de contestar, no, ¿cómo me están no admitiendo al doctorado si ni siquiera me dieron la oportunidad de contestar? Ese alumno tiene un derecho de inconformidad, se queja y entonces ya es muy fácil porque el comité académico lo único que hace es que recupera las sesiones, porque ninguno de los que estamos en el jurado administramos esas sesiones de Zoom, todo lo administra directamente el posgrado. Entonces lo puede recuperar y dice, oye, el muchacho se quedó callado 5 minutos. Yo creo que la oportunidad sí la tuvo, pero se quedó callado. No dijo, espérame tantito, o se quedó callado 10 minutos y luego el presidente del jurado le decía, usted no lo sabe, sí lo sabe, etcétera, ¿no? Entonces, esto se los digo para que no se sorprendan y les digo, no estoy dando por hecho. Son gente mala y me tengo que proteger.
estoy siguiendo la recomendación y a lo mejor hasta a ustedes les sirve. A lo mejor ustedes dicen, es que yo sí contesté bien la pregunta. Pues déjame revisar porque a lo mejor me confundí y te puse el 0 del otro, ¿no? Vamos a suponer que ese sea el caso. Entonces, eso quiero que lo sepan, ¿sí? En teoría, nadie me ha pedido a mí permiso para grabar las sesiones. Doy por hecho que no las graban. O sea, doy por hecho que no las graban porque no hemos tomado ese acuerdo. O sea, nadie me lo ha puesto sobre la mesa y nadie me lo ha pedido, ¿no? Entonces, la clase completa no se graba, pero sí, si me piden algo privado, sí lo voy a tener que grabar y ustedes están advertidos. No es para otra cosa, es siguiendo la recomendación de la universidad, ¿sí? Y es una lástima que no haya venido París, pero porque él hizo una pregunta, su pregunta concreta era de que si le podía dar detalles de cómo se iba a evaluar el curso, y si se acuerdan, si se acuerdan, ya lo habíamos planteado. Ustedes van a hacer estas 4 actividades principales. 50% es el mayor número posible de exámenes. No se entrega de forma escrita su trabajo de investigación semestral. Ustedes participan efectivamente, entregan tareas. Cuando yo vaya a pedir una tarea para entregarse, les voy a precisar entregar. Les voy a poner fecha y hora de entrega, ¿sí? Todo aquello que yo no te pida para entregar no es brevario cultural ni pérdida de tiempo. Tenlo en tus apuntes, porque todo puede venir en el examen, ¿sí? También dijimos que es un curso donde desde el 9.3, si te sacas un 9.3, tú tienes 10 en el acta. 9.2 a 8.6 es 9, 8.5 a 7.6 es 8, 7.5 a 6.6 es 7, de 6.5 hasta 6 es 6, en el promedio global de la suma de los porcentajes que saques, ¿sí? Entonces, también la primera clase les dije que más o menos en un mes yo voy a necesitar recibir a más tardar tu propuesta del tema de investigación semestral que vas a hacer.